Yo le voy a mostrar ahora el atractivo turístico-cultural más importante de toda la provincia de Misiones. Sitio patrimonial San Ignacio de Loyola Miní. ¿Y de qué se trata el atractivo? Testimonios de una misión jesuítica que tiene el mismo nombre. 30 fueron las misiones y esta es la que mejor se conserva. 8 misiones en Paraguay, 7 misiones en Brasil y 15 en la Argentina. 4 en la provincia de Corrientes y la mayor cantidad en esta provincia. Y por esa razón la provincia se llama Misiones. En los confines de la tierra misionera, muy escondido entre la selva lujuriante, hay un vergel que es todo un mundo de esplendor, maravilla de luz y color. El guaraní decía que la muerte era la transición de la vida terrenal a la vida celestial. El guaraní no creía, él no pensaba que la muerte era el fin, sino que la muerte era parte del todo. ¿Dónde está su huerta con respecto a la ubicación de su casa? Al fondo. ¿Y por qué está al fondo? ¿Ustedes de dónde son? Brasil. ¿Tienen para plantar en su casa? Sí. ¿Y dónde planta? ¿En qué lugar está? Atrás. ¿Y por qué razón? La huerta detrás de la casa es por una herencia cultural del proyecto de las misiones, porque siempre estaba la casa del jesuita y atrás estaba la huerta. Entonces nosotros copiamos. Un arco triunfal multicolor. Al evocarte, Iguaçu inolvidável. Ao som dessa linda canção, eu quero convidar você a fazer uma reflexão histórica. Sabe quem eram os povos que habitavam essas terras antes da colonização europeia? Os índios guaranis. Sabia que a morte para os guaranis era apenas uma passagem entre a terra e o céu? E que eles eram enterrados em posição fetal? Isso que, segundo eles, era a forma como eles renasceriam após a morte. Hoje vamos fazer uma imersão em um pedacinho da história da América do Sul, especificamente as missões jesuíticas. Eu fui visitar as ruínas de San Ignacio de Loyola Miní, que fica no estado, ou melhor, lá eles chamam de província de Misiones, na Argentina. E já te conto essa história, mas antes, para você que ainda não me conhece, eu me chamo Roberto Carlos de Souza, sou jornalista e aqui trago conteúdo com foco no autoconhecimento. Aproveita e dá uma força pra gente, segue o canal, ativa o sininho, compartilha aí o vídeo com seus amigos. Das 30 missões jesuíticas espalhadas pelo Brasil, Paraguai e Argentina, a mais conservada são as ruínas de San Ignacio, e foi lá que eu visitei para trazer para você essa história que vale a pena ver até o final. Vamos entender um pouco mais da história. As missões jesuíticas, também conhecidas como reduções jesuíticas, foram um fenômeno histórico que ocorreu na América do Sul, especificamente nas regiões que hoje compreendem o sul do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, durante os séculos XVI e XVII. Essas missões eram comunidades indígenas organizadas pelos padres jesuítas com o objetivo de converter os povos nativos ao cristianismo e protegê-los da exploração dos colonizadores europeus. Eu quero aqui deixar claro que eu não defendo ideologia política nem religiosa e o intuito do canal não é dar aula e sim trazer um contexto histórico da época do Brasil colônia. As missões jesuíticas aconteceram principalmente durante o período colonial, quando as potências europeias, como a Espanha e o Portugal, estavam expandindo seus domínios na América. Os jesuítas, liderados por figuras notáveis como São Francisco Xavier e José de Anchieta, desempenharam um papel fundamental na evangelização e educação dos povos indígenas. As missões jesuíticas na América fizeram uma tentativa de introdução do sistema de vida dos europeus aos índios nativos, integrando seus valores e tradições tribais, mas somente até o limite em que as características próprias dos índios não entrassem em conflito com as da fé pregada pelos jesuítas. Os motivos para o estabelecimento das missões jesuíticas eram multifacetados. Primeiramente,
os jesuítas tinham a missão de propagar a fé cristã entre os povos indígenas, convertendo ao catolicismo. Além disso, essas missões eram uma resposta à exploração e opressão que os indígenas enfrentavam com a chegada dos colonizadores europeus, oferecendo proteção e um modo de vida mais justo. Também haviam alguns interesses econômicos, claro, já que as missões se tornaram centros de produção agrícola e manufatureira, né? No entanto, as missões jesuíticas, elas encontraram desafios significativos ao longo do tempo. Conflitos com as autoridades coloniais e as ambições econômicas dos colonos levaram às tensões frequentes. Além disso, as rivalidades políticas entre as potências coloniais, como a Guerra Guaranítica entre a Espanha e Portugal, também afetaram as missões. O fim das missões jesuíticas ocorreu no final do século XVIII. Em 1767, a coroa espanhola emitiu uma lei ou édito, conhecido como a Expulsão dos Jesuítas, que resultou na expulsão dos padres jesuítas das colônias espanholas, incluindo as missões jesuíticas. Isso ocorreu devido às pressões políticas, econômicas, sociais, bem como ao conflito de interesses da Companhia de Jesus e dos monarcas coloniais. O impacto das missões jesuíticas na Argentina, onde a gente foi visitar, especialmente na província de Misiones, foi profundo e duradouro. A herança cultural e religiosa deixada pelos jesuítas ainda é evidente na região. Muitas das populações indígenas que foram convertidas ao cristianismo naquela época, durante o período ali, ainda mantêm as suas crenças e práticas religiosas. Além disso, a arquitetura das antigas reduções jesuíticas é considerada um patrimônio histórico e cultural, atraindo turistas e estudiosos do mundo todo. As missões jesuíticas foram um esforço significativo de evangelização e proteção dos povos indígenas na América do Sul durante a era colonial. No entanto, o conflito com as autoridades coloniais e a expulsão dos jesuítas levaram ao seu fim. O legado das missões ainda é visível na Argentina, influenciando a cultura e a história da região, de Misiones e além. Bom, chega de falar e vamos conhecer um pouquinho mais dessa história direto na fonte. Prepara o seu espanhol e vem comigo voltar no tempo. As ruínas de San Inácio de Loyola Mini estão na cidade de San Inácio, que fica na província de Misiones, na Argentina. Para chegar até lá, saindo de dois vizinhos no sudoeste do Paraná, onde eu moro, são mais ou menos 5 horas e meia e uns 400 quilômetros. Como eu sou apaixonado em viajar de moto, bora acelerar, junto com um casal de amigos, o Jefferson e a Noidi. Saímos de dois vizinhos bem cedo. Chegamos nas ruínas no meio da tarde. Para a visitação, pagamos 800 pesos argentinos, que isso dá menos de R$10. E ainda tivemos o privilégio de ter o Henrique como guia. A chuva obrigou a fazermos um passeio bem rápido, mas valeu muito a pena. Vamos conhecer as ruínas? Vem comigo! Los confines de la tierra misionera, muy escondido entre la selva lujuriante, hay un vergel que es todo un mundo de esplendor, maravilla de luz y color. Lo bautizaron Iguazú los guaraníes por la imponencia de sus aguas abismales, y alucinados por la gracia de tu paz, 1000 canciones le tejieron con afán. Se oye de lejos el rugir de las cascadas, como gigantes que tronaran sin cesar, y la corriente va con febril ansiedad de llegar hasta... Chicos, yo les voy a mostrar ahora el atractivo turístico-cultural más importante de toda la provincia de Misiones. No es un dato menor, es el atractivo turístico-cultural más importante de todo Misiones. ¿Cómo se llama el atractivo? Sitio Patrimonial San Ignacio de Loyola Mini. ¿Y de qué se trata el atractivo? Testimonios de una misión jesuítica que tiene el mismo nombre. Pero para hablar de misiones, no de la provincia, sino del proyecto, y para que ustedes me entiendan mejor, yo primero le tengo que dar datos generales y después
tengo que ir a datos particulares, que serían del lugar que vamos a conocer. Estaría bueno que ustedes tengan en cuenta estos datos generales. 30 fueron las misiones, y esta es la que mejor se conserva, y por eso trasciende. 8 misiones en Paraguay, 7 misiones en Brasil y 15 en la Argentina, 4 en la provincia de Corrientes y la mayor cantidad en esta provincia. Y por esa razón la provincia se llama Misiones. ¿Sabían? O sea, lo de Misiones tiene que ver con este proyecto, para que ustedes vean la importancia que tiene para con la región, a tal punto que se llama así por esto. Las misiones se desarrollan entre 1600 a 1768 con los jesuitas. De ahí hasta la época de la independencia de la Argentina hubieron otras órdenes que fueron pasando, pero el proyecto fue en decadencia. Entonces yo voy a hacer hincapié más en el momento que estuvo el jesuita en la misión. Así que si ustedes... ¿Estos que eran habitaciones? Estos son viviendas. Eran viviendas. Sí. En esta misión vivieron 2 jesuitas y 4.300 guaraníes. Escuchen bien el dato. 2 jesuitas. O sea, analicen la capacidad, la preparación que tendrían esas 2 personas para estar adelante de más de 4.000 personas y que tenían una forma de vida completamente diferente a la de ellos. Entonces esa era la característica de las misiones. Siempre había 2 o 3 jesuitas y en algunas ocasiones había hasta 7.000 originarios que venían voluntariamente a la misión y permanecían por su elección. Así que como hubo gente que vino y permaneció acá adentro, hubo gente que vino, no estuvo de acuerdo porque ellos perdían culturalmente y se iban al monte. Y hubieron otros que directamente no vinieron, se quedaron en la selva. ¿Por qué vino el guaraní a la misión? Que es lo que la gente se pregunta. Porque tenía problemas que no tenía solución. Y esos problemas sin solución a él le llevó a un estado depresivo. Y cuando apareció la solución, se fueron en búsqueda de la solución. Y como ellos estaban en un estado de ánimo muy bajo, entonces el que tiene la solución, si tiene un propósito, tiene todas las de ganar. Para que ustedes entiendan cómo comienza esto. Recuerden que el jesuita, cuando el guaraní nacía acá adentro, él trabajaba para querer incorporar costumbres, principios, valores que tenía que ver con el ser cristiano y el ser hispano. Pero no es que el guaraní venía a la misión y perdía su identidad, sino que esto es un proceso que se fue dando con el tiempo y con algunos. No es que todos fueron catequizados o todos se acomodaron a lo que el jesuita quería. Recuerden lo que yo les contaba cuando me preguntaron el momento. Son 2 siglos de historia. Entonces lo que yo le voy a contar no se hizo del día a la noche. Y tampoco con todos. Y tenía beneficio, por eso venía. Si no tenía beneficio no iba a venir. Pero a partir de ahí perdían. Este tema que a mí me toca abordar genera dicotomía. Entonces hay gente que está de acuerdo con lo sucedido en la misión y hay gente que está en desacuerdo. Yo soy guía. Entonces la función del guía es darles herramientas de interpretación para que ustedes se ubiquen dentro de la misión y tengan datos históricos. Nosotros no somos jueces. Nosotros no tenemos que herir al visitante ni complacer. Tenemos que contarle las cosas como fueron y bueno, después cada uno tendrá un análisis particular. De que si no hubiese sido por esto, no sé cómo seríamos. Somos como somos
por la repercusión o por la herencia cultural que ha dejado esto para con nosotros. En los confines de la tierra misionera, muy escondido entre la selva lujuriante, hay un vergel que es todo un mundo de esplendor, maravilla de luz y color. Lo bautizaron Iguazú los guaraníes por la imponencia de sus aguas abismales y alucinados por la gracia de tu Miren, esta misión que nosotros vamos a conocer los testimonios es una misión del 1700. Esta misión es de 1700. Y recuerden que yo le conté que esto comienza en 1600. Entonces, estaría bueno que ustedes tengan en cuenta dos situaciones. Una, que pasó 100 años del comienzo. Probablemente los errores se corrigieron. Probablemente. Las falencias desaparecen. Y el otro dato no menor, y esto es lo que yo quiero que ustedes tengan presente, es que para esta época son 4 generaciones de guaraníes nacidos, criados y educados por los jesuitas. Perdieron los orígenes. Entonces probablemente para esta época el guaraní se adapta, se acomoda a lo nuevo. Yo le digo probablemente por el hecho de que la misión tenía cárcel, y si había una cárcel quiere decir que había gente que delinquía. Y eso era porque había gente que todavía no había perdido su identidad, seguía con sus costumbres que para esta sociedad eran faltas. Entonces, el castigo o el premio eran las vías que el jesuita utilizaba para concretar los objetivos que le marcaba la Iglesia Católica y la Corona Española. ¿Sabes? Por eso yo les vuelvo a reiterar. No es que esto se hizo rápido y con todos, sino que esto se fue dando de a poco, porque los guaraníes tenían una identidad milenaria y en 4 generaciones es poco probable que pierdan o se adapten, no sé cómo lo quieran tomar. Por ahí no estaban presos por delinquir, sino por pensar diferente. Claro, a eso... Querer mantener su identidad. Claro. Eso lo llevaba... Claro, no era por obrar sabiendo las normas de convivencia, sino era por una cuestión de costumbre. Siempre hay un conquistador y un conquistado. Siempre. Así era, papá. Así era. Y a razón de que esto fue incendiado, se abandonó, hoy día queda esto. Y para que vos tengas idea de lo que queda y lo que se perdió, presta atención en los colores. Lo que tiene este color es lo que se conserva. Y lo que está en blanco es lo que se ha perdido. Como esto también. Claro, ahí eso sería la torre donde estaban las campanas. Así eran los edificios, miren. La pared se hacía de piedra, como ustedes pueden ver. La estructura que sostenía el techo eran columnas de madera. Y los techos eran a 2 aguas, con tejas, como la árabe que se hacía acá en el taller de San Ignacio. Pero el techo no está blanco, está rojo. Claro, porque tenía... la teja tenía este color, era de color tierra. Entonces traten de imaginarse todos los edificios, techo a 2 aguas, con tejas y con galerías. Por eso hay columnas enfrente. Pero les recuerdo, esto es una característica de las misiones de esta época. ¿Y esto qué es? Ese es el detalle de la base de la columna, mira. Es la hoja de una planta que se llama güembe. Esos son los angelitos que están arriba, mira. ¿Podés ver los angelitos arriba? A ver. Y esta es la parte de arriba de la columna, ¿ves? Que se llama capitel.
confines de la tierra misionera, muy escondido entre la selva lujuriante, hay un vergel que es todo un mundo de esplendor, maravilla de luz y color. Lo bautizaron Iguazú los guaraníes por la imponencia de sus aguas abismales, y alucinados por la gracia de tu paz, 1000 canciones le tejieron con afán. Se oye de lejos el rugir de las cascadas, como gigantes que tronaran sin cesar, y la corriente va con febril ansiedad de llegar hasta el fondo de la inmensidad. El jesuita tenía escuelas de artes y oficios. Y en la parte de aulas que funcionaba acá, el nativo aprendía a leer y a escribir en guaraní. Porque el jesuita vino hablando el guaraní y respetó el guaraní. Y contribuyó para la escritura. Porque el guaraní se hablaba, pero no se escribía. Y los jesuitas fueron quienes pasaron de la oralidad a la escritura. Y ese es un dato importante porque si no se hubiese hecho eso, probablemente el guaraní hubiese desaparecido. Atrás estaba la huerta, atrás de la casa del jesuita estaba la huerta, porque el jesuita no comía lo que el guaraní plantaba. Vieron que el guaraní planta mandioca, planta poroto, batata. Y no sé si ustedes se imaginan que un alemán, un italiano, un francés, desde un primer momento va a comer esas comidas. Entonces, por esa razón, el jesuita tenía su casa y atrás tenía la huerta, porque ahí él traía la semilla de la lechuga, de la zanahoria, del repollo, y él trataba de adaptar especies exóticas al ambiente misionero. No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, los cítricos son de China y están acá porque el jesuita trajo la semilla y el jesuita las adaptó y hoy día crecen solas, pero están acá porque el jesuita trajo la semilla. Y no sé si ustedes tienen huerta en la casa. ¿Tienen huerta en la casa? ¿Dónde está su huerta con respecto a la ubicación de su casa? Al fondo. ¿Y por qué está al fondo? ¿Cómo? Porque hay lugar. Porque hay lugar. Delante de la casa. ¿Ustedes de dónde son? Brasil. ¿Tienen para plantar en su casa? Sí. ¿Y dónde planta? ¿En qué lugar está? Atrás. ¿Y por qué razón? Culturalmente assim. Porque le quieren robar, usted dice. Lo que estábamos charlando al comienzo. La huerta detrás de la casa es por una herencia cultural del proyecto de las misiones, porque siempre estaba la casa del jesuita y atrás estaba la huerta. Entonces nosotros copiamos cosas de acá. Yo no sabía esto, sin embargo tengo la huerta atrás, pero yo esto no lo sabía. Claro, porque a veces uno hace cosas sin saber el motivo. Venían haciendo lo mismo, nuestros abuelos. Aprendemos. Entonces, a eso yo quería llegar hoy, cuando yo le decía de la importancia que tiene esto para nuestros patrimonios inmateriales. Entonces, si el jesuita no hubiese venido acá y no hubiese tenido la aceptación que tuvo con los guaraníes, si yo le preguntaba a ustedes dónde está la huerta, no me iban a decir atrás. Sin embargo, me dijeron atrás, y es atrás por esto. Entonces, eso es lo que tenemos que ver de importante de este proyecto, lo que ha dejado en nosotros. O sea que seguimos teniendo costumbres, arrastrando costumbres de los jesuitas. Y de los guaraníes, porque el jesuita respetaba cuestiones culturales del nativo. Y si uno presta atención, nosotros tenemos muchas costumbres de los originarios. ¿Usted toma mate? Sí. Y el mate es una herencia del guaraní.
¿Usted conoce plantas curativas? Sí. Y, Entonces vienen de ahí. y eso viene del guaraní. Si el guaraní era el que conocía la planta que curaba. Sí. Lo que hizo el jesuita fue tomar anotaciones. O sea, pasó toda escritura. Claro, y eso influye para que usted conozca plantas que curan. Algo te va a proteger. Vamos, chicos. Lo que está entre cadenas es piso original. Un intercambio, ¿no? Hubo un intercambio de conocimiento y hubo una integración. Pero ellos se imponían. Sí, sí. Pero tomaron y dieron. Por eso yo decía hoy, no sé si ustedes me escucharon, que siempre hay un conquistador y un conquistado. Y en este proyecto no es la excepción. Por eso yo justamente le aclaré que esto genera enfrentamiento ideológico. Sí. Imagínese que hoy día usted hace algo y, por ejemplo, capaz que lo que usted hace le va a caer bien a la señora, pero capaz que a la otra señora no le va a caer bien. Entonces imaginémonos que uno hace pequeñas cosas y genera aceptación o no. Entonces imagínense cuando hacen grandes cosas, repercute más aún. Pero lo otro que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de algo que pasó hace 300 años atrás. Hoy estamos también grabando historia. Estamos haciendo historia. Y seguramente dentro de 100, 200 años, capaz que nos critiquen también a nosotros. Por la historia que dieron. Por lo que hicimos o lo que no hicimos. Por eso digo, el convencimiento existió siempre. Totalmente. Esto sería el cementerio de los guaraníes. Imagínense así, miren, separado en 4 fracciones, porque en aquel momento respetaban sexo y edad. Entonces, una fracción para mujeres, otra para hombres, para niñas y para niños, porque el guaraní tenía sus costumbres. Pero cuando él venía acá adentro, yo le conté que el jesuita le tenía que trabajar para que él vaya tomando cuestiones del ser cristiano y del ser hispano. Entonces esa pérdida o esa adquisición es lo que hace esas miradas encontradas. Entonces a partir de acá el nativo empieza a sepultar acostado, adentro de una olla en posición fetal. Entonces acá tenemos otra cuestión de nuestro patrimonio inmaterial que nace en este lugar. Porque ¿cómo sepultamos ahora? Y antes, y antes adentro de la olla de cuclillas. Esa era la costumbre del nativo. No, la olla cumplía doble función en la sociedad guaraní. Primero como tal y después se utilizaba como urna funeraria. Y la urna tenía la forma de un útero. como que volvía de vueltas al origen. Claro, porque el guaraní decía que la muerte era la transición de la vida terrenal a la vida celestial. El guaraní no creía, él no pensaba que la muerte era el fin, sino que la muerte era parte del todo. En realidad hice un paseo súper ágil, muy reducido, porque quería más o menos que vean todo lo más importante antes de que se largue. Y más o menos el objetivo se logró porque estamos frente al portón de la salida ya. Yo le agradezco por visitar esto que es nuestro patrimonio. Hay gente que es argentino y ni sabe que existe esto y por ende no sabe la importancia que tiene para con nosotros. Entonces por eso yo les decía que lo que yo tengo que darle a ustedes son herramientas de interpretación para que ustedes vean la importancia que tiene el lugar que decidieron conocer. Espero que haya sido útil lo que yo le conté y lo que yo le mostré. Muito obrigado pela... Sou brasileiro, conhecer a cultura de vocês é muito bacana.
imensamente grato, obrigado mesmo pelo passeio aí. Bueno, Tudo bom pra você? no de nada. Lástima el tiempo que no nos acompañó para hacer un paseo un poquito más amplio, pero la inclemencia del tiempo obligó a que se haga de esta manera. Mas já deu para ter uma ideia e conhecer um pouco mais da cultura argentina. Muito Bueno, obrigado. no, gracias a ustedes por visitarnos y por difundir. Muito obrigado. Bueno. En los confines de la tierra misionera, muy escondido entre la selva lujuriante, hay un vergel que es todo un mundo de esplendor, maravilla de luz y color. Lo bautizaron Iguazú los guaraníes.